vida. Qué cosa hermosa. Bien, pero ahora vamos a hablar de algo que... Y bueno, había que endulzarla para hablar de lo que tenemos que hablar. La ley de alquileres es algo que padecemos casi todos, los que alquilamos. Es algo que surgió para... ¿Viste cuando te dicen cuídate de la buena intención? Cuando la buena intención no viene bien preparada, algo que tiene un buen fin, una buena intención, termina generando todo lo contrario, complicándote las cosas, y eso es lo que pasó con la ley de alquileres. No hubo ni un beneficiado, ni los inquilinos, ni los propietarios, y la prueba está a la vista. Hoy hay solamente 5.000 unidades en toda la ciudad de Buenos Aires, una de las metrópolis más grandes de todo el mundo. Hay 5.000 unidades en oferta de alquiler, todas ellas de alto poder adquisitivo. Los aumentos de este año fueron del 53%. 53%. Se está agitando cada vez más el mercado de negro, con contratos de alquileres tipo comercio, desde que los comercios tienen otra forma. Exacto. Para habilitar aumentos semestrales, en realidad se llama simulación de contrato. O sea, pongo como que te estoy alquilando como si fuera un comercio, como si fueras a poner un consultorio médico, y en realidad estás viviendo en ese departamento. Los requisitos que están pidiendo ya son una locura. Entonces se presentaron como cinco proyectos, por lo menos que a mí me consten, que están presentados en la Cámara de Diputados para modificar la ley de alquileres, de los cuales uno es directamente derogarlo, que es el doctor en economía expert, que es diputado, derogarlo, volver a la ley a como estaba anteriormente en el Código Civil. Otros 4 buscan distintas formas. Hay presentados por el oficialismo con muchas más regulaciones todavía. Y hay otros en los que proponen incentivos para que la gente que tiene vivienda la coloque en alquiler. O sea, por parte del oficialismo hay uno que pide cobrar impuestos a la vivienda ociosa, y por parte de la oposición hubo un proyecto presentado por Rogelio Frigerio, si mal no recuerdo, en el cual propone todo lo contrario, que no pague bienes personales el que coloque ese departamento en alquiler, como para aumentar la oferta, y al aumentar la oferta baja los precios para la demanda. Pero bueno, es una situación complicada. Es una situación realmente complicada, y para eso vamos a hablar con Federico González Rouco. Eres economista y especialista en vivienda, autor del libro Dueños o Inquilinos. Federico, buenas tardes. Nicolás y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, charlando sobre esta reforma que pinta como inevitable, ¿no? Y cuanto antes. ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que ya a más o menos 2 años de la sanción está claro que la ley tuvo efectos, por lo menos como decían recién, muy contrarios a los deseados. Pero más allá de esto, también la ley fue sancionada en un momento de muchísima incertidumbre. O sea, la primera sanción de la ley, la de diputados, fue en noviembre del 2019 y la segunda en junio de 2020. Desde ese momento hasta acá pasaron un montón de cosas. Hubo pandemia, cambio de gobierno, congelamiento de alquileres. O sea, la ley tuvo un impacto muy concreto, pero también creo que el momento, y creo que lo peor que tuvo la ley fue el momento en el que se sancionó. Porque lo que hizo fue... le dotó, o sea, dotó al mercado inmobiliario de muchísima incertidumbre y potenció la que ya había. Y eso creo que es como lo que hoy vemos como más complicado, o mejor dicho, los efectos que estamos viendo hoy, que antes mencionaban, creo que son principalmente resultado de esa incertidumbre. Más allá de la ley, que puede haber tenido impacto y que lo tuvo, pero creo que es algo mucho más amplio, lamentablemente. ¿Y por qué digo esto de lamentablemente? Porque quiere decir que no esperemos tampoco que el resultado de lo que puede hacer la discusión de la ley sea una solución mágica o que esto cambie de un día para el otro. Lamentablemente la ley, ni siquiera la reforma de la ley, mejor dicho, va a poder solucionar los problemas de acceso a la vivienda, acceso al alquiler que hoy tenemos. Yo te hago una consulta, ¿no? Que tiene que ver con cuánto tiempo estuvo vigente el sistema anterior, ¿no? El Código Civil se sanciona en 1880, 1878, si mal no recuerdo. Tuvo una reforma en 1968, pero que no tocó la parte de contratos, con lo cual estamos hablando de un sistema de contratos de inquilinos que estuvo prácticamente sin cambio durante 150 años. ¿Hubo una crisis de inquilinos a principios del siglo XX? Sí, pero no era por motivo de los contratos, sino por motivos sociológicos, económicos y políticos. La Argentina ha pasado de todo en esos 150 años. ¿Qué crees que fue lo que jugó como para decir, bueno, esto que funcionó y sobrevivió a todo, esta vez no va a funcionar?
hay que modificarlo? A ver, en realidad, si bien es cierto no se modificaron los contratos, porque en definitiva el contrato de alquileres es un contrato entre partes y tampoco, históricamente no hubo mucha regulación en eso, es cierto, sí lo que hubo fue mucha intervención. De hecho, Argentina es de los países con mayor experiencia y con mayor cantidad de veces que se intervino el mercado de alquileres. Entonces, si bien no fue a partir del contrato, en definitiva, bueno, no se define cuánto va a ser al nivel de lo que fue 2020, sí hubo muchísimos casos, y mucho más profundos todavía, de intervenciones muy concretas de congelamientos de precios directamente durante mucho tiempo. La década del 40 y 50, sí. Sí, pero previo, arrancan en 1921 y el último fue durante la presidencia de Alfonsín, en donde había una cláusula de ajuste similar a la actual, que es promedio de inflación y salarios, pero encima era el 80% de ese promedio. Con lo cual, para el lado de la oferta, ya desde el vamos era, bueno, tu ingreso va a ser siempre 20% menor al promedio. En términos, sí, de control, de liberación del precio, creo que desde la convertibilidad hasta el 2020 fue quizás el periodo más largo en el que no hubo, mejor dicho, ninguna intervención al componente precio específicamente. Y en ese plazo fue sobre todo en el que empezó también a florecer el mercado de alquileres y a haber también una mayor cantidad de inquilinos, que para mí, y esto entiendo que es algo que tiene varios matices, para mí eso no es una mala noticia. Que haya cada vez más inquilinos, sobre todo en algunos lugares, para mí no es una mala noticia. No, es una realidad mundial, o sea, cada vez menos gente decide comprar en una metrópoli, o sea, compran en los suburbios. Exacto. En la metrópoli es normal alquilar. Y eso tiene algunos componentes, obviamente, de posibilidad de que alquilar es más barato que comprar, y comprar es cada vez más difícil, pero también algo de cómo es la movilidad de los mercados laborales, cómo es la movilidad de las personas. Hoy por hoy es mucho más difícil proyectar para alguien que tiene 30 años, 25 o 35 años, que va a vivir siempre en el mismo lugar. Entonces, hundir capital en una vivienda, no digo que sea para todos, pero es cada vez menos obvio, al menos. Digo, más allá de lo difícil que es, ¿no? Pero en términos concretos de lo que decías, Argentina, más allá de que no haya habido cambios muy fuertes sobre el contrato en sí, que fue sí lo que pasó en 2020, tiene una historia muy fuerte de intervenciones al mercado de alquiler. Creo que lo que sí pasó en 2020 y lo que terminó generando esto que vemos hoy, es que la ley de 2020 tiene como principal cambio hacer rígidas muchas cosas que antes quedaban más de la mano de la conversación entre propietario e inquilino. Tal cual. Y al haberse regulado eso, como por ejemplo, qué pasa con los arreglos, qué pasa con las expensas, qué pasa con los impuestos, como el ABL o el inmobiliario, principalmente, lo que terminó pasando es que, y quizás la analogía pensémoslo como varias canillas, con una misma fuente, pero con varias canillas, cuando uno va cerrando todas las canillas, toda la presión del agua va a la canilla que queda libre. Bueno, lo que quedó libre acá era el precio inicial. Entonces, medio que como consecuencia obvia, cuando uno regula todo, menos una cosa, menos una de las fuentes de descompresión, bueno, terminó yéndose toda la presión al precio inicial. Entonces lo que vemos hoy es que, o lo que vimos en estos últimos 2 años, es que toda esa negociación que antes se daba, pero repartida en varias cláusulas del contrato, se está viendo en el precio inicial solamente, o principalmente. Esto no quiere decir, y lejos de eso, que haya que regular el precio inicial. Lo que sí quiere decir es que entendamos que todas esas cosas que se regularon y hoy no se pueden negociar, o por lo menos la ley dice que no hay que negociar, bueno, fueron al precio inicial. Esto en paralelo a un congelamiento de alquileres, a muchísima incertidumbre, a una inflación que está creciendo cada vez más y que de por sí le pone un piso al aumento de los alquileres. Entonces no es que los alquileres hoy están aumentando sistemáticamente más que antes, que durante un tiempo sí, sino que también hoy todos los precios, cuando miremos cualquier precio de la economía, ningún precio está subiendo el 40%, o casi ninguno, salvo, no sé, precios regulados o algo por el estilo. Pero la mayoría de los precios hoy están aumentando al 50 y pico %. ¿Por qué? Porque el piso de aumentos de precios hoy es más alto. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizás los salarios no, pero todo el resto de los precios sí. ¿Y qué crees que sería lo más correcto en este caso? ¿Tener una nueva ley de regulación, derogar y volver a la legislación anterior? En tu opinión. Yo creo que la ley tiene 24 artículos. En general, toda la discusión
se está posando sobre 3, 4 artículos. ¿Por qué? Porque la ley tiene algunas cosas positivas, sobre todo porque la última modificación fuerte a cómo funcionaba esto y también al momento macroeconómico y político argentino fue hace mínimo 30 años, que fue esta ley de la presidencia de Alfonsín. Entonces creo que algunas cosas tenían que ser modificadas, como por ejemplo, y quizás es una pavada, pero creo que sirve como referencia, el depósito que pagaba el inquilino hasta ahora se devolvía al mismo valor que el que se ponía, a la misma cantidad de pesos. Eso hoy no tiene sentido, obviamente. Entonces creo que mantener algunas cosas que sí tienen sentido vale la pena. Obviamente creo que la cláusula de ajuste debería ser revisada por 2 motivos. Primero porque en general tener variables indexadas, salvo que sea muy necesario o que tenga como un beneficio muy alto, no es lo ideal. Creo que el caso de la suba de los créditos hipotecarios es un ejemplo de por qué ahí sí vale la pena, pero creo que en este caso empieza a generar un problema. Sobre todo, pues pensemos que estamos hablando de el principal gasto que hace una familia inquilina, que le representa alrededor del 35-40% de sus ingresos. Entonces ahí debería pensarse, bueno, ¿vale la pena seguir indexando? O quizás es momento de pensar en, bueno, abrir la posibilidad. El proyecto de ley de 2018, no la ley que terminó saliendo, sino el proyecto de ley original, incluía la posibilidad de agregar la indexación como una opción, pero no lo hacía obligatorio. Entonces, cuando hoy por hoy se habla de, bueno, respetar la voluntad de las partes, bueno, el proyecto original trataba de ampliar la cantidad de opciones. Eso creo que es algo positivo. Entonces, quizás deberíamos pensar en un esquema en el cual se puede indexar el alquiler, si las partes convienen eso, pero que también se pueda tener acuerdos prefijados, como era antes de 2020. Y por otro lado, creo que si bien la extensión del plazo de 2 a 3 años es algo positivo en términos de política de vivienda, o sea, es algo que en general se debería tratar de buscar, quizás hay que también entender que la duración de los contratos es función de la incertidumbre con la que vivimos. Y hoy por hoy, con esta incertidumbre, quizás no era el momento para pensar en una extensión obligatoria de plazos. Sí creo que la ley debería incluir mecanismos o incentivos para que los contratos sean cada vez más largos. Pero creo que de vuelta, tratar de forzar algunos cambios es complicado. Sí, complicado y además, Federico, porque por lo que se ve, digo, y para ir cerrando, digo, por lo que se ve, es perjudicial tanto para el inquilino como para el dueño. Siempre antes, cuando había alguna modificación o algo, decía, esto perjudica al inquilino, pero no al dueño, o al revés. Pero en este caso es una ley que evidentemente perjudica a los dos, porque los dueños deciden retirar las propiedades de alquiler y el inquilino que tiene que pagar. A mí me viene ahora en junio el 50 y pico, como te vino a vos, Nico, 53,6 de aumento. Y los sueldos no aumentaron el 50 y pico. O sea, es tremendo. Para ir cerrando, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Y si va a pasar en un corto o un mediano plazo. Porque pareciera que esta situación no da para más. Me parece clave esto que decís. Para que alguien alquile tiene que haber un propietario que desee que su vivienda sea alquilada. Entonces también es necesario entender que necesitamos de las dos partes, claro, para que haya un mercado de alquileres que funcione. Eso es clave. Ahora, en cuanto a qué puede llegar a pasar, y en términos de tiempos, todavía el Congreso o la comisión que está trabajando esto no convocó a la reunión en la que va a haber dictamen. Recién ahí empezaría el trámite más en el recinto y después todo esto de vuelta en el Senado. Con lo cual esto puede llegar a llevar varios meses y esto es un problema también porque es agregarle tiempo y esto tiene que tener una solución ya. No hay mucho tiempo para esperar porque tenemos a inquilinos, propietarios, a intermediarios, mucha gente que está esperando o dónde vivir o qué hacer con su vivienda, etc. Y en definitiva creo que hoy por hoy el consenso está en que tiene que haber cambios. Como decían al principio, y me parece está perfecto, hay alguna idea de, bueno, cambios hay que hacer, el tema es para dónde. Sí, para más regulación o para esto que hablábamos recién de qué se debería hacer, que es lo que me preguntan de mi opinión. Yo creo que, por suerte, y por lo que voy viendo, el consenso está más en tratar de reabrir algunas discusiones en términos de, bueno, quizás no era el momento, quizás hay que frenar un poco y abrir algo de opciones. Creo que lo que va a terminar pasando es eso. Ahora, ¿cuándo? No sé, y creo que también es todo muy frágil. Totalmente, sí. Por el momento político en el que vivimos.
Federico, muchísimas gracias por esta comunicación y realmente por charlar de un tema que seguramente vamos a volver porque preocupa y mucho tanto, como decíamos, a dueños como a inquilinos y también a intermediarios. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Dale, gracias por el espacio. Gracias. Y nosotros, señoras y señores, vamos hacia nuestro móvil. No le guardamos Pepa Willy. No le guardamos Pepa Willy. Con lo rica que está.